días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Casa. Damos gracias a Dios porque hoy, domingo 27, nuestro Dios nos permite poder estar juntos, desde tu casa, ¿verdad? Compartir las bendiciones, juntos de allí en casa, poder disfrutar, ¿verdad?, de la adoración a nuestro Dios. Y el día de hoy quiero compartirte lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Jonás, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 10. En estos versículos podemos encontrar una historia muy hermosa. Jonás huye de Jehová. Amén. Es la historia del profeta Jonás. Pero quiero decirte que vamos a reflexionar con nuestro 2020. Tú no puedes decir que tiene que ver Jonás con el 2020. Pues lo que le pasó a Jonás creo que tiene que ver mucho con lo que nos ha pasado a muchos en este 2020. Y es que este 2020 hemos tenido enfermedades, pero también hemos tenido sanidad. Hemos tenido escasez, pero también hemos tenido abundancia. O tal vez no has tenido abundancia, pero has tenido lo necesario para sobrevivir. Has tenido lo que Dios ha permitido que ha llegado a tu casa, y en las manos de Dios ha sido de gran bendición para tu vida y para los tuyos. Pero también en este 2020 hemos tenido errores, como también hemos tenido aciertos. Y uno de los errores que hemos tenido, ¿verdad?, tal vez lo relacionamos con lo que le pasó a Jonás. El llamamiento de Jonás fue: Dios lo mandó a Nínive con un propósito específico, le dio una tarea, le dijo qué iba a hacer específicamente. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, del verso 1 al verso 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. A Jonás específicamente le dijeron qué tenía que hacer. Dios mismo le habló a Jonás, pero Jonás cometió un error. Jonás menospreció la palabra de Dios. Y es que Jonás pensó que no tenía importancia tal vez lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Por sus actos. Y muchas veces nosotros también hemos cometido errores, o tal vez este 2020 pudimos haber cometido el error de menospreciar la palabra de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de un sermón, una alabanza, nuestro diario vivir, por nuestros hijos, ¿verdad?, por la situación que estamos pasando, y muchas veces no queremos entender y menospreciamos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz, amén, y es más cortante que una espada de dos filos, dice la Biblia, amén. Entonces, y es útil para muchas cosas, para enseñar, para redarguir, amén, para instruir. Pero muchas veces la menospreciamos, como le pasó a Jonás. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Jonás dijo que no iba a ir. Él decidió tomar otro camino. Y eso fue un error, menospreciar lo que Dios le había dicho. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Una orden específica, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fue el error de Jonás menospreciar la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, tal vez en este 2020, en algún momento hemos menospreciado la palabra. La hemos hecho menos. La hemos leído, la hemos escuchado, pero no la hemos guardado en el corazón. Y mucho menos la hemos puesto en práctica. Otro error que también tuvo Jonás es tratar de huir de la presencia de Dios. En el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse. Amén. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Amén. Jehová
le había dado una orden específica a Jonás. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pagó. ¿Para qué pagó? Para desobedecer a Dios. Y muchas veces nosotros estamos pagando o estamos invirtiendo en cosas que no nos ayudan a obedecer a Dios, sino al contrario, son para desobedecer a Dios. Dios quiere que seamos honestos con Él. Dios quiere que obedezcamos, que no menospreciemos su palabra y sobre todo que no hagamos lo que hizo Jonás. Intentó huir de la presencia del Señor. El Señor envió a Jonás a Nínive. Lo envió a predicar, pero él dijo, no, yo me voy a Tarsis. Dice que fue a Jope y en Jope pagó su pasaje para abordar una nave, un barco que iba a Tarsis. Jonás pensó, me voy de Israel, entonces Dios allá en Tarsis no me va a encontrar. Y es que para los judíos en aquellos tiempos, Dios era solamente Dios de Israel. Para ellos era su Dios. Y muchos de ellos pensaban que solamente Dios era un Dios local. Amén. Pero sabemos que Dios es Dios de todo el universo. Amén. La presencia del Señor está en todas partes. Amén. Sabemos que Dios es omnipresente. Para Él no hay limitación, no hay tiempo, no hay espacio. Amén. Él es el alfa y es el omega. Es el principio y es el fin. Y fuera de Él no hay nadie más. Entonces, Jonás pensaba que si se iba a Tarsis, allá no iba a estar Dios. Pero gran sorpresa se llevó. Entendió lo que dice el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Nos da risa, ¿verdad? Nos da risa como Jonás, escuchando la voz de Dios, siendo un profeta de Dios, de Jehová de los ejércitos, cómo intentó huir de la presencia de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, amén. Uno de los atributos de Dios es eso, la omnipresencia. Entonces nos podemos reír de Jonás, de cómo intentó, pero en ese momento Jonás lo hizo. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Sabemos que los ojos de Jehová están atentos a nosotros. Sabemos que Dios ve nuestros actos, que Él escucha nuestras palabras. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y Él siempre está al pendiente de nosotros. Y a veces se nos olvida. A veces pensamos que solamente Dios en el templo es ahí donde tengo que guardar reverencia. Tal vez pensamos que solamente el día de culto, un domingo, un miércoles, no sé, el día que hagas un servicio. Tal vez pensamos que solamente ahí Dios nos está escuchando. Pero no, hermano, mi amigo que me escuchas, Dios está siempre con nosotros y Él está pendiente de lo que hacemos. Amén. Entonces, vamos a ser cristianos en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde quiera, en todas partes vamos a reflejar el amor de Dios. Entonces, la presencia de Dios que está en ti, amén, el Espíritu Santo te va a acompañar y va a andar contigo, amén. Entonces, por eso tenemos que tener esa comunión con Dios, por eso no debemos contristar al Espíritu Santo. Que nuestros actos sean para glorificar a Dios, para que las personas vean nuestros buenos frutos y también glorifiquen a Dios, siempre ayudando al necesitado. Si vas a corregir, lo vas a hacer con amor, porque no olvidando que tal vez un día tú puedes estar en la misma condición de Él, o tal vez un día tú y yo estuvimos en la misma condición y alguien fue y nos corrigió con amor. Gloria al Señor. Debemos reconocer y comprender entonces que no podemos huir de la presencia de Dios. Pero Jonás pensó hacerlo. Otro error que tuvo Jonás y tal vez tú y yo muchas veces hemos cometido es creer que mis malas decisiones no afectan a los demás. Conocemos la historia y sabemos que Dios mandó una fuerte tempestad donde dice la Biblia que prácticamente la nave se partía en dos. Dice que los marineros, la tripulación, tuvo que tirar la carga para que trataran de mantener, ¿verdad?, en su curso
a ese barco, cosa que era imposible porque Dios ya había destinado esa tormenta para darle una lección a su profeta, a su hijo, a Jonás. Entonces vemos cómo ese día los marineros tuvieron miedo. Y no solamente esa tormenta era para Jonás, sino que también se vio afectada la embarcación, la tripulación, la carga y también algunos pasajeros que estaban ahí. Entonces Jonás pensó que no iba a haber consecuencias. Jonás vio la tempestad y dice la Biblia que estaba tranquilo. Dice que hasta cayó en un sueño profundo. Entonces dice que el capitán fue y habló con él. Le dijo que si qué le pasaba. Dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás vio la tempestad y estaba tranquilo. Pero él sabía que lo que estaba pasando en ese momento era parte de las consecuencias de la desobediencia que él había tenido. Jonás fue sabio. Jonás entendió y sabía que solamente había una solución. Entonces, dice la Biblia en el verso 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Amén. Y la única solución era que lo arrojaran. Entonces, conocemos el relato, conocemos, ¿verdad?, lo que sucedió después de esto que aconteció, que después de eso dice que hubo calma, hubo tranquilidad. Entonces, Jonás entendió que efectivamente sus actos tenían consecuencias. Y no solamente lo afectaban a él, sino afectaban a terceros. Muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces pensamos que lo que yo hago no le va a afectar a mi familia, no le va a afectar a mis hijos, no va a afectar en mi trabajo, en mi relación con Dios. Y claro que va a afectar, amén. Porque muchas veces en nuestra familia nosotros somos el Jonás. Muchas veces nosotros, por medio de nosotros, estamos poniendo una traba a las bendiciones. Decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué hoy sí y mañana no? Amén. Yo creo que es tiempo de que juntos busquemos a Dios. Yo creo que es tiempo de que todos reflexionemos como lo hizo Jonás y buscó una solución. Y él sabía que la única solución era que a él lo arrojaran al mar. Muchas veces, el día de hoy, no te vamos a arrojar al mar. No nos tenemos que arrojar al mar. Solamente tenemos que reflexionar en qué estamos haciendo. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? ¿Qué fue lo que Dios ya nos ordenó? ¿Y qué estamos haciendo? Jonás sabía que él tenía que ir a Nínive. Él no tenía nada que hacer en Tarsis. Entonces, él entendió, ¿verdad? Y reflexionó que esas malas decisiones que había tomado afectaban a muchas personas. Es tiempo de examinar nuestra vida. Es tiempo de ver cómo estamos viviendo delante de Dios. Este día Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Este 2020 no ha terminado. No ha terminado. No sabemos si vamos a iniciar el 2021. Pero lo que resta de este 2020, de este 27 hasta que termine este año, si el Señor así lo permite, yo te invito a que reflexiones. Reflexiona como padre de familia, como madre de familia, como hijo también de familia, como hija de familia. Reflexiona y date cuenta qué está pasando. Tal vez puede ser el Jonás. Tal vez puede ser ese Jonás que por causa tuya están llegando ese tipo de cosas a casa. Pero déjame decirte que hoy hay una oportunidad. Podemos enmendar. Podemos hacer que esas consecuencias cesen. Podemos realmente volver y decir al Señor, heme aquí. Amén. Volver a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Jonás en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, amén. Hay una segunda oportunidad para ti. Hay una oportunidad más para ti.
para que no seas el Jonás desobediente, sino para que seas el Jonás que escuchó la voz de Dios, como dice la palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y mira lo que pasó en el 3. Y se levantó Jonás. No dice que huyó otra vez, dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces, examínate, examinémonos y seamos el Jonás, pero el Jonás obediente. El Jonás que entendió que no tenía por qué haber despreciado la palabra del Señor, ni hacerla menos. No tenía por qué haber intentado huir de la presencia de Dios. Y sobre todo, no tenía por qué haber pensado que sus consecuencias no iban a traer, que sus actos no iban a traer consecuencias para con los suyos. Y en este caso, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio. Entendamos entonces y seamos como el Jonás obediente. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, pero él la caminó y él pregonó que en 40 días Nínive iba a ser destruido. Y fue de bendición para esa ciudad, porque el Señor tuvo misericordia después de que ellos entendieron el mensaje de Jonás y fueron salvas en ese momento. Entonces, no menospreciemos la palabra de Dios cuando Él nos habla por un mensaje, por una reflexión, por un texto, por un canto, por un sueño. Dios te puede hablar de muchas maneras. No menospreciemos la palabra de Dios, no tratemos de huir de la presencia de Dios, y mucho menos creer que mis malas decisiones no van a afectar a mi familia o a los que más amo. Dios te bendiga, seamos entonces como Jonás, pero como el Jonás de la segunda oportunidad. Amén, que escuchó la voz de Dios y hizo lo correcto delante de Él. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo. Recuerda, si tuviste errores, hemos tenido fallas, pero de esas fallas hemos aprendido. Amén. Jonás aprendió de sus errores y le fue de mucha bendición para él, y toda una ciudad se salvó. Aprendamos de nuestros errores y seremos de bendición para nuestra familia, en nuestro trabajo y para todas aquellas personas que amamos. Dios te bendiga, les mandamos un abrazo. Dios con ustedes, Dios con nosotros. Amén. Emanuel, bendiciones.